¿Sabes cuál es la diferencia entre un hombre libre y un esclavo? No son las cadenas que puedes ver, sino las que no puedes ver. Las cadenas invisibles que atan tu mente a pensamientos que no elegiste, a miedos que no invitaste y una ansiedad que devora tu paz desde adentro. En este preciso momento, mientras me escuchas, hay millones de hombres en el mundo que han entregado el control de su mente a fuerzas externas y ni siquiera se han dado cuenta de que ya no son los dueños de su propio reino mental. Emmanuel Kant, uno de los filósofos más brillantes de la humanidad, nos enseñó algo que debería estar grabado en la frente de cada hombre. La paz no es un estado natural entre los hombres. ¿Sabes qué significa esto aplicado a tu vida diaria? Que la tranquilidad mental que tanto buscas no va a llegar por casualidad, no va a aparecer porque te lo mereces, no va a manifestarse porque meditas 5 minutos antes de dormir. La paz mental es una conquista activa de tu razón, una batalla diaria que debes librar contra el caos de pensamientos que intentan colonizar tu mente. Pero aquí viene la parte que más me indigna, y espero que a ti también te indigne. A la mayoría de los hombres han abandonado esta batalla antes de empezar. Han entregado las llaves de su reino mental a cualquiera que grite más fuerte, a cualquier noticia alarmante, a cualquier pensamiento tóxico que toque la puerta de su conciencia. Se han convertido en inquilinos de su propia mente, pagando renta emocional a miedos que ni siquiera les pertenecen. Piénsalo por un momento. Tu mente es como un tribunal, y tú deberías ser el juez supremo que decide qué pensamientos tienen derecho a quedarse y cuáles deben ser expulsados inmediatamente. Pero en lugar de ejercer esa autoridad que la naturaleza te dio, has permitido que cualquier pensamiento ansioso se siente en el banquillo del acusado. Y no solo eso, sino que además le das la razón sin siquiera escuchar los argumentos de la defensa. Esto no es una debilidad personal tuya. Esto es el resultado de una sociedad que nos ha enseñado a ser reactivos en lugar de ser soberanos de nuestros propios pensamientos. Vivimos en una época donde la masculinidad auténtica ha sido reemplazada por una masculinidad reactiva, donde, en lugar de ser arquitectos de nuestra propia tranquilidad, somos víctimas de cada estímulo que nos rodea. Antes de continuar esta jornada de reconquista mental, quiero que hagas algo por mí. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe de qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde están los hombres que todavía creen que pueden gobernar sus propias mentes. Los hombres que están dispuestos a dejar de ser esclavos de su ansiedad y convertirse en los reyes de su propio reino mental. Escribe tu ciudad en los comentarios, porque necesito saber que no estoy hablando solo ahora. Mientras escribes esa ciudad, quiero que te des cuenta de algo. En este preciso momento, tu mente está tomando una decisión. Está decidiendo si vas a ser un espectador pasivo de este contenido o si vas a convertirte en un participante activo de tu propia transformación. Esa pequeña acción de escribir tu ciudad es el primer paso para recuperar el control de tu mente. Porque aquí está la verdad que nadie te va a decir. Tu ansiedad no es una enfermedad que necesitas curar, es un síntoma de una dignidad herida. Es el grito desesperado de un hombre que sabe, en lo más profundo de su ser, que nació para ser libre, pero que ha aceptado vivir como esclavo de sus propios pensamientos. Y déjame contarte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Cada vez que permites que un pensamiento ansioso dirija tu comportamiento, cada vez que reaccionas desde el miedo en lugar de responder desde la razón, estás traicionando no solo a ti mismo, sino a la esencia misma de lo que significa ser un hombre completo. La ansiedad moderna no es solo preocupación, es la manifestación física y emocional de haber abandonado tu puesto como comandante de tu propia nave mental. Es lo que sucede cuando entregas el timón de tu conciencia a las tormentas externas, en lugar de mantener el rumbo basado en tu propia brújula interna. Imagínate por un momento que tu mente es un reino que heredaste al nacer, un territorio que es completamente tuyo por derecho natural. En este reino, tú deberías ser el rey absoluto, el que decide qué pensamientos pueden entrar, cuáles pueden quedarse y cuáles deben ser expulsados inmediatamente. Pero en lugar de ejercer esa soberanía, has permitido que cualquier pensamiento tóxico cruce las fronteras de tu reino sin mostrar pasaporte, sin pedir permiso, sin ni siquiera tocar la puerta. Y aquí viene lo que realmente me preocupa. No es solo que hayas perdido el control de tu reino mental, es que ni siquiera te das cuenta de que lo perdiste. Has normalizado vivir en un estado de alerta constante. Has aceptado que tener la mente agitada es normal en el mundo moderno. Has creído la mentira de que la ansiedad es inevitable en una sociedad compleja. Pero Conte nos enseñó algo revolucionario, que cambia toda esta ecuación. Nos enseñó que tú, como ser rational, tienes la capacidad innata de legislar sobre tus propios pensamientos. No estás condenado a ser víctima de cada pensamiento que aparezca en tu mente. Tienes el poder, la autoridad y la responsabilidad moral de decidir qué pensamientos merecen tu atención y cuáles no.
Esto significa que cada vez que alimentas un pensamiento ansioso, cada vez que le das energía a una preocupación que no puedes controlar, cada vez que permites que el miedo dicte tus decisiones, estás haciendo una elección. No eres víctima de tu ansiedad, eres cómplice de ella. Y sé que esto puede sonar duro, pero necesitas escucharlo. Tu ansiedad es, en gran parte, una elección que estás haciendo de manera inconsciente. No estoy diciendo que eliges sentir ansiedad, estoy diciendo que eliges alimentar los pensamientos que generan ansiedad. Cada vez que le das vueltas a una preocupación, cada vez que ensayas mentalmente escenarios catastróficos, cada vez que permites que tu mente divague hacia territorios tóxicos, estás eligiendo ser el combustible de tu propia ansiedad. Pero aquí viene la parte esperanzadora, la parte que debería llenarte de una determinación férrea. Sí, tu ansiedad es, en gran medida, el resultado de elecciones inconscientes. Eso significa que puedes hacer elecciones conscientes diferentes. Puedes recuperar el control, puedes reconquistar tu reino mental, puedes volver a ser el rey de tu propia conciencia. En la filosofía de Kant no es solo teoría académica, es una herramienta práctica de liberación mental. Cuando entiendes que tu dignidad como ser humano está directamente conectada con tu capacidad de pensar de manera autónoma, cuando comprendes que tu libertad más fundamental es la libertad de elegir en qué enfocar tu mente, todo cambia, porque la verdadera batalla no está ahí afuera, en el mundo externo lleno de problemas y desafíos. La verdadera batalla está en el territorio de 6 pulgadas que hay entre tus orejas. Es ahí donde se decide si vas a vivir como un hombre libre o como un esclavo de tus propias reacciones emocionales. Ani, esto nos lleva a una pregunta fundamental que quiero que te hagas ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante basándote en la razón pura, en lugar de reaccionar desde el miedo, la ansiedad o la presión social? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste desde tu centro interno, desde tu propia brújula moral, en lugar de ser empujado por las circunstancias externas? Si no puedes recordar un momento reciente, entonces has confirmado lo que ya sabía. Has perdido el contacto con tu poder más fundamental, el poder de la autonomía racional. Has permitido que fuerzas externas tomen decisiones que solo tú deberías tomar. Has entregado tu soberanía mental a cambio de la ilusión de seguridad que nunca llega. Pero la buena noticia es que todo esto tiene solución. Y la solución no está en pastillas, no está en terapias interminables, no está en técnicas de relajación que funcionan 5 minutos. La solución está en algo que ya posees, algo que está en tu naturaleza más profunda, en tu capacidad de razonar de manera autónoma y aplicar principios universales a tu vida diaria. Vamos a hablar de la primera estrategia, la más poderosa de todas, la que va a cambiar radicalmente la forma en que tu mente procesa los pensamientos ansiosos. La llamo el imperativo categórico de la mente tranquila, y está basada en el principio más revolucionario que Kant nos dejó. Actúa únicamente según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo, que se torne ley universal. ¿Qué significa esto aplicado a tu ansiedad? Significa que antes de alimentar cualquier pensamiento ansioso, antes de darle energía a cualquier preocupación, antes de permitir que tu mente entre en espiral de negatividad, vas a hacerte una pregunta muy simple, pero devastadoramente efectiva. ¿Me gustaría que todos los hombres del mundo pensaran exactamente como estoy pensando ahora? Esta pregunta va a funcionar como un filtro moral y racional que va a transformar completamente la calidad de tus pensamientos. Porque cuando aplicas este principio kantiano a tu vida mental diaria, algo mágico sucede. Te das cuenta de que la mayoría de tus pensamientos ansiosos son profundamente egoístas, irracionales y destructivos, no solo para ti, sino para la humanidad entera. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagínate que estás manejando hacia el trabajo y tu mente empieza a generar pensamientos como: ¿y si me despiden hoy? ¿Y si no puedo pagar las cuentas este mes? ¿Y si mi jefe está planeando reemplazarme? ¿Y si la empresa se va a la quiebra? Son pensamientos que vienen solos, que aparecen sin invitación, que empiezan a generar esa sensación familiar de presión en el pecho, de aceleración del corazón, de tensión en los hombros. Ahora, aplicando el imperativo categórico kantiano, vas a detener esa espiral mental y vas a preguntarte: ¿me gustaría que todos los empleados del mundo, todos los hombres que van manejando hacia su trabajo, pensaran exactamente de esta manera? Y inmediatamente tu razón te va a dar la respuesta: por supuesto que no. Si todos los hombres pensaran de esta manera pesimista y catastrófica, tendríamos una sociedad paralizada por el miedo, una economía destruida por la desconfianza, un mundo donde nadie sería capaz de construir nada porque todos estarían anticipando desastres que probablemente nunca van a suceder. Y aquí viene la parte brillante de esta estrategia. Cuando te das cuenta de que tus pensamientos ansiosos no pasarían la prueba del imperativo categórico, cuando comprendes que esos pensamientos son moralmente indefendibles si se aplicaran universalmente,
algo automático sucede en tu mente. Esos pensamientos pierden poder sobre ti. Dejan de tener la autoridad moral que necesitan para controlarte, porque, verás, los pensamientos ansiosos no son solo pensamientos neutros que aparecen en tu mente. Son pensamientos que cargan con una demanda moral implícita. Te están diciendo, deberías preocuparte por esto, deberías sentirte mal por esto. Deberías cambiar tu comportamiento basándote en este miedo. Pero cuando aplicas el filtro kantiano, te das cuenta de que esa demanda moral es completamente ilegítima. Vamos a profundizar más en esta estrategia porque necesitas entender exactamente cómo implementarla en tu vida diaria. Cada vez que sientes que la ansiedad empieza a aparecer, cada vez que tu mente comienza a generar esos pensamientos preocupantes que conoces tan bien, vas a hacer una pausa consciente de exactamente 3 segundos. En esos 3 segundos vas a convocar lo que llamo el Tribunal Universal en tu mente. El Tribunal Universal es un espacio mental donde tú eres el juez supremo, pero no un juez que decide basándose en tus emociones personales o en tus miedos. Individuals, eres un juez que decide basándose en principios universales de razón y moralidad. En este tribunal, el pensamiento ansioso que acaba de aparecer en tu mente va a ser juzgado no por si te hace sentir cómodo o incómodo, sino por si sería beneficioso o destructivo si toda la humanidad adoptara esa forma de pensar. Imagínate que eres el legislador universal de los pensamientos humanos. Imagínate que tienes el poder de decidir cómo van a pensar todos los seres humanos del planeta. ¿Promulgarías una ley que dijeran todos los hombres deben preocuparse constantemente por cosas que no pueden controlar? ¿Firmarías un decreto que estableciera es obligatorio que todos los seres humanos dediquen su energía mental a imaginar escenarios catastróficos que probablemente nunca van a suceder? La respuesta es obvia: jamás. Ningún ser racional promulgaría leyes tan destructivas para la humanidad. Y si no lo harías a nivel universal, ¿por qué lo estás haciendo a nivel personal? ¿Por qué te permites a ti mismo pensar de maneras que reconoces como destructivas para la humanidad entera? Esta es la genialidad del imperativo categórico aplicado a la gestión mental. Te obliga a elevarte por encima de tus emociones personales y a juzgar tus pensamientos desde una perspectiva moral superior. Te convierte de víctima de tus pensamientos en legislador de tus pensamientos. Pero aquí viene algo aún más poderoso. Cuando empiezas a aplicar sistemáticamente este principio, cuando empiezas a filtrar tus pensamientos a través del imperativo categórico kantiano, algo profundo cambia en la estructura misma de tu personalidad. Empiezas a desarrollar lo que Kant llamaba dignidad moral. Ya no eres solo un individuo tratando de sentirse mejor. Te conviertes en un guardián de los principios universales de la razón humana, y esta transformación tiene un efecto psicológico devastador sobre la ansiedad, porque la ansiedad se alimenta de la sensación de impotencia, de la sensación de que eres víctima de fuerzas que no puedes controlar. Pero cuando te conviertes en el legislador moral de tu propia mente, cuando recuperas el poder de decidir qué pensamientos merecen tu atención basándote en principios universales de razón, la ansiedad pierde su combustible principal. Déjame darte otro ejemplo práctico. Supongamos que recibes un mensaje de tu jefe que dice: necesitamos hablar mañana temprano en mi oficina. Inmediatamente, tu mente empieza a generar pensamientos como me voy a despedir, hay algo mal, van a cancelar mi proyecto, si estoy en problemas. Son pensamientos automáticos que aparecen sin tu permiso y que inmediatamente empiezan a generar ansiedad física. Pero ahora, armado con el imperativo categórico kantiano, vas a hacer una pausa y vas a convocar tu tribunal universal. Vas a preguntarte: me gustaría que todos los empleados del mundo reaccionaran de esta manera. Cada vez que reciben un mensaje neutral de su jefe, me gustaría que toda la humanidad interpretara comunicaciones neutras como amenazas inminentes. Sería beneficioso para la sociedad si todos asumieran automáticamente lo peor en cada situación ambigua, y tu razón te va a responder claramente: no. Si toda la humanidad reaccionara de esta manera, tendríamos una sociedad paranoica, improductiva y emocionalmente enferma. Tendríamos oficinas llenas de empleados aterrorizados, relaciones laborales destruidas por malentendidos y una economía saboteada por la desconfianza sistemática. En el momento en que llegues a esta conclusión racional, el poder de esos pensamientos ansiosos sobre ti se va a quebrar, porque te habrás dado cuenta de algo fundamental: esos pensamientos no solo son irracionales para ti personalmente, sino que son moralmente indefendibles desde una perspectiva universal. Esta es la diferencia entre técnicas superficiales de manejo de ansiedad y la aproximación kantiana profunda. Las técnicas superficiales te dicen: respira profundo y trata de relajarte. La aproximación kantiana te dice: conviértete en el juez moral de tus propios pensamientos. Basándote en principios universales de razón, las técnicas superficiales
te mantienen dependiente de métodos externos de control. La aproximación kantiana te convierte en el soberano autónomo de tu propio reino mental. Las técnicas superficiales tratan los síntomas. La aproximación kantiana transforma la estructura misma de tu personalidad moral. Y aquí viene algo que quiero que entiendas con absoluta claridad. Este no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Llevas años, probablemente décadas, permitiendo que pensamientos irracionales dirijan tu comportamiento. Has desarrollado autopistas neuronales que conectan automáticamente ciertos estímulos externos con respuestas ansiosas internas. Cambiar estos patrones requiere práctica, consciente y deliberada, pero aquí es donde entra la segunda estrategia, la que va a acelerar dramáticamente este proceso de transformación. La llamo la autonomía racional contra el caos emocional, y está basada en el concepto más liberador que Kant nos enseñó. La diferencia absoluta entre autonomía y heteronomía, déjame explicarte esto de una manera que va a cambiar para siempre como entiendes el funcionamiento de tu mente. Kant descubrió que hay dos maneras fundamentalmente diferentes de tomar decisiones y de pensar. La primera manera es la heteronomía, que significa literalmente ley de otro. Es cuando tus pensamientos, emociones y decisiones están siendo controlados por fuerzas externas a tu razón, a tus impulsos. Tus miedos, las opiniones de otros, las presiones sociales, los condicionamientos del pasado. A la segunda manera es la autonomía, que significa ley de uno mismo. Es cuando tus pensamientos, emociones y decisiones están siendo dirigidos por tu propia razón práctica, por principios que tú mismo has elegido conscientemente después de reflexión racional ahora. Aquí viene la revelación que va a explotar tu mente en toda tu ansiedad. Absolutamente toda. Es el resultado de vivir en modo heterónomo. Es el resultado de permitir que fuerzas externas a tu razón dirijan el show de tu vida mental. Cada vez que sientes ansiedad, lo que realmente está sucediendo es que has entregado el control de tu mente a algo que no eres tú mismo. Piénsalo. Cuando te sientes ansioso por el futuro, no es tu razón autónoma la que está dirigiendo esos pensamientos. Es el miedo, que es una fuerza heterónoma. Cuando te preocupas por lo que otros van a pensar de ti, no es tu dignidad racional la que está tomando esa decisión. Es tu necesidad de aprobación externa, que es heterónoma. Cuando te angustias por situaciones que no puedes controlar, no es tu sabiduría práctica la que está dirigiendo esa energía mental. Es tu ilusión de control, que es heterónoma. La autonomía racional significa que tú, como ser pensante libre, tienes la capacidad y la responsabilidad moral de decidir conscientemente en que vas a enfocar tu mente independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Significa que no eres víctima de tus circunstancias, no eres esclavo de tus emociones, no eres prisionero de las opiniones ajenas pero la mayoría de los hombres viven toda su vida sin conocer esta diferencia. Viven reaccionando automáticamente a cada estímulo externo, creyendo que esas reacciones automáticas son naturales o inevitables. No se dan cuenta de que entre el estímulo externo y su respuesta interna hay un espacio sagrado, un momento de libertad absoluta donde pueden elegir cómo responder basándose en principios racionales en lugar de reaccionar basándose en impulsos emocionales. Y aquí viene la técnica práctica que va a revolucionar tu vida mental. La llamo el protocolo de pausa soberana. Cada vez que sientes que un impulso ansioso está apareciendo, cada vez que algo externo está tratando de secuestrar tu atención mental, vas a implementar un protocolo de 5 segundos que va a restaurar inmediatamente tu autonomía racional. Primer segundo, reconocimiento. Te dices a ti mismo mentalmente: algo externo está tratando de controlar mi mente ahora mismo. No juzgas si es bueno o malo. Simplemente reconoces que una fuerza heterónoma está intentando dirigir tus pensamientos. Segundo en separación. Te dices: yo no soy esta emoción. Yo no soy este pensamiento. Yo soy el observador consciente, que puede elegir qué hacer con esta emoción y este pensamiento. Esto crea distancia psicológica entre tu identidad verdadera y las reacciones automáticas. Tercer segundo, interrogación racional. Te preguntas: ¿qué haría mi versión más racional y digna en esta situación? No preguntas qué te haría sentir mejor, no preguntas qué sería más fácil. Preguntas qué sería más coherente con los principios universales de razón y dignidad. Cuarto segundo, decisión autónoma. Basándote en la respuesta racional del paso anterior, tomas una decisión consciente sobre cómo vas a responder. Esta decisión viene de adentro hacia afuera, de tu razón hacia el mundo, no del mundo hacia tu reacción emocional. Quinto segundo, implementación soberana. Actúas basándote en tu decisión racional, no en tu impulso emocional. En este momento, recuperas completamente tu soberanía mental y dejas de ser víctima de fuerzas heterónomas. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funciona este protocolo. Imagínate que estás en una reunión importante y tu jefe critica públicamente un proyecto en el que trabajaste durante semanas. Inmediatamente, tu autonomía racional, que es la autonomía racional,
sientes como una oleada de emociones empieza a subir en vergüenza, ira, ganas de defenderte, ansiedad sobre tu futuro en la empresa. En lugar de reaccionar automáticamente desde estas emociones, implementas el protocolo de pausa. Soberana, primer segundo en algo externo. La crítica de mi jefe está tratando de controlar mi estado mental ahora mismo. Segundo, yo no soy esta vergüenza. Yo no soy esta ira. Yo soy el ser racional que puede elegir cómo responder a esta situación. Tercer segundo, ¿qué haría mi versión más racional y digna? Escucharía la crítica objetivamente. Evaluaría si tiene fundamentos válidos y respondería de manera profesional y constructiva. Cuarto segundo, decido responder desde mi dignidad racional, no desde mi ego herido. Quinto segundo, actúas de manera calmada y profesional, tal vez diciendo algo como: agradezco el feedback. Podría ser más específico sobre qué aspectos crees que podríamos mejorar. ¿Ves la diferencia? En lugar de ser víctima de la situación, te conviertes en el arquitecto consciente de tu propia respuesta. En lugar de reaccionar desde fuerzas heterónomas como el ego o el miedo, respondes desde fuerzas autónomas como la razón y la dignidad. Pero aquí viene algo aún más profundo. Cuando empiezas a vivir de manera autónoma en lugar de heterónoma, cuando empiezas a responder desde tu razón, en lugar de reaccionar desde tus emociones, algo fundamental cambia en tu relación con la ansiedad. La ansiedad deja de tener poder sobre ti, porque reconoces que es simplemente una fuerza heterónoma más, una fuerza externa que está tratando de dirigir tu comportamiento sin tu consentimiento racional. Aquí es donde la filosofía kantiana se vuelve profundamente práctica y liberadora. Cuando entiendes que tu dignidad como ser humano está directamente conectada con tu capacidad de actuar de manera autónoma. Cuando comprendes que cada vez que reaccionas desde la ansiedad estás traicionando tu propia naturaleza racional, desarrollas una motivación moral poderosa para cambiar ya. No se trata simplemente de sentirte mejor. Se trata de vivir de manera coherente con tu dignidad más profunda, como ser racional y libre. Se trata de honrar la capacidad única que tienes como ser humano, de elevarte por encima de las circunstancias y actuar basándote en principios universales de razón. Esta transformación de víctima reactiva a soberano autónomo no es solo una técnica psicológica. Es una revolución moral en tu vida. Es pasar de ser un esclavo de las circunstancias a ser el legislador de tu propia existencia. Es pasar de ser empujado por fuerzas externas a ser guiado por principios internos. Y quiero que pause el video ahora mismo y me digas en los comentarios cuál de estas dos estrategias que hemos visto hasta ahora te ha impactado más. Es el imperativo categórico de la mente tranquila, donde filtras tus pensamientos preguntándote si te gustaría que toda la humanidad pensara así, o es la autonomía racional contra el caos emocional, donde implementas el protocolo de pausa soberana para responder desde tu razón en lugar de reaccionar desde tus emociones. Escribe en los comentarios cuál de estas dos estrategias resuena más contigo, porque tu respuesta puede ayudar a otros hombres que están luchando con los mismos desafíos, porque aquí está la verdad. No estás solo en esta batalla. Hay millones de hombres en el mundo que han perdido el contacto con su poder racional, que han permitido que fuerzas heterónomas dirijan sus vidas, que han olvidado que nacieron para ser arquitectos de su propia paz mental, no víctimas de sus circunstancias. Pero tú tienes algo que la mayoría no tiene: el conocimiento de que existe una alternativa. Tienes las herramientas filosóficas para transformar tu relación con la ansiedad de manera fundamental y permanente. Tienes acceso a principios que han resistido la prueba del tiempo, que han liberado mentes durante siglos, que siguen siendo tan poderosos hoy como lo fueron cuando Conte los formuló por primera vez. Sin embargo, conocer estas estrategias no es suficiente. Tener información no es lo mismo que tener transformación. Necesitas implementar estos principios de manera sistemática y consistente hasta que se conviertan en tu nueva manera natural de procesar la realidad. Esto nos lleva a la tercera estrategia, la más profunda de todas, la que va a sellar permanentemente tu libertad mental. La llamo el deber para consigo mismo, y está basada en una idea kantiana que va a cambiar radicalmente cómo entiendes tu relación con la tranquilidad mental. La mayoría de los hombres piensan que la paz mental es un lujo, algo deseable que estaría bien tener si las circunstancias lo permitieran. Piensan que estar tranquilo es una recompensa que mereces después de resolver todos tus problemas, después de tener todo bajo control, después de que la vida finalmente coopere con tus planes. Esta mentalidad es la razón por la cual nunca van a encontrar paz verdadera. Kant nos enseñó algo revolucionario. Tienes deberes morales para contigo mismo que son tan importantes y obligatorios como los deberes que tienes hacia otros. No es opcional cuidar tu mente, no es opcional mantener tu dignidad racional, no es opcional preservar tu autonomía mental. Es un imperativo moral que no puedes ignorar sin traicionar tu propia humanidad.
¿Qué significa esto aplicado a tu ansiedad? Significa que mantener la tranquilidad mental no es un deseo personal que puedes perseguir cuando te convenga. Es un deber moral que tienes hacia ti mismo como ser racional. Cada vez que permites que la ansiedad domine tu mente, cada vez que entregas el control de tus pensamientos a fuerzas irracionales, estás fallando en un deber fundamental que tienes contigo mismo. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras un hijo, considerarías que tienes el deber moral de protegerlo de influencias destructivas, ¿verdad? No dirías, bueno, si tengo tiempo y energía, tal vez trate de proteger a mi hijo de las drogas, de las malas influencias, de los depredadores. No, reconocerías inmediatamente que proteger a tu hijo es un deber moral absoluto, que no está sujeto a tu conveniencia personal. Bueno, tienes exactamente el mismo deber moral de proteger tu mente de influencias destructivas. Tienes la obligación ética de defender tu espacio mental de pensamientos tóxicos, de patrones ansiosos, de fuerzas que quieren colonizar tu conciencia con miedo y negatividad. No es optional, no es condicional, no depende de cómo te sientes. En el momento esta perspectiva cambia todo, porque transforma la gestión de tu ansiedad de un proyecto de automayora en un imperativo ético. Ya no se trata de me gustaría sentirme mejor. Se trata de tengo la responsabilidad moral de mantener mi mente en condiciones dignas de un ser racional. Y aquí viene la técnica práctica más poderosa que vas a aprender hoy. La llamo el contrato kantiano personal. Y es exactamente lo que suena, un contrato moral que vas a firmar contigo mismo, donde te comprometes formalmente a cumplir con tus deberes hacia tu propia mente. Este contrato tiene 3 cláusulas fundamentales que van a transformar para siempre tu relación con la ansiedad. Primera cláusula: me comprometo a dedicar 10 minutos diarios a la reflexión racional pura, donde evaluaré mis pensamientos basándome en principios universales de razón, no en impulsos emocionales. Esto no es meditación New Age, no es mindfulness, es reflexión filosófica rigurosa, donde examinas tus pensamientos como un científico examina datos. En segunda cláusula, me comprometo a rechazar inmediatamente cualquier pensamiento que no pasaría. La prueba del imperativo categórico, reconociendo que alimentar pensamientos irracionales es una traición a mi dignidad como ser pensante. Esto significa que desarrollas una intolerancia moral hacia tus propios pensamientos destructivos. No los toleras, no los justificas, no los alimentas. Tercera cláusula: me comprometo a actuar siempre desde mi autonomía racional, no desde mis reacciones emocionales automáticas, reconociendo que cada acción basada en ansiedad es una abdicación de mi soberanía mental. Esto significa que conviertes cada decisión diaria en una oportunidad de ejercitar tu libertad racional. Pero aquí viene la parte que realmente hace la diferencia. Vas a firmar este contrato físicamente. Vas a escribirlo en un papel, vas a firmarlo con tu nombre completo, vas a fecharlo y lo vas a colocar en un lugar donde lo veas todos los días. ¿Por qué? Porque los compromisos abstractos son fáciles de romper, pero los compromisos formales crean una presión moral que tu mente racional respetan. Cada mañana, durante 10 minutos, vas a abrir lo que llamo tu tribunal interior de reflexión kantiana. No es un momento para planificar tu día, no es un momento para preocuparte por tus problemas. Es un momento dedicado exclusivamente a examinar la calidad moral de tus pensamientos habituales. Te vas a hacer preguntas como: ¿qué pensamientos alimenté ayer que no pasarían la prueba del imperativo categórico? ¿En qué momentos actué desde la heteronomía emocional en lugar de desde la autonomía racional? ¿Qué patrones de pensamiento están saboteando mi dignidad como ser pensante? ¿Cómo puedo elevar la calidad moral de mis pensamientos hoy? Esta práctica diaria va a crear algo que Kant llamaba carácter moral. No es personalidad, que es algo que desarrollas por accidente. Es carácter, que es algo que construyes deliberadamente a través de decisiones conscientes repetidas. Cada día que cumples con tu contrato kantiano personal, cada día que dedicas esos 10 minutos a la reflexión racional pura, estás literalmente esculpiendo una nueva versión de ti mismo. Y aquí viene algo que va a explotar tu mente cuando empiezas a cumplir sistemáticamente con tus deberes hacia ti mismo. Cuando empiezas a tratar tu mente con el respeto y la dignidad que merece, algo automático sucede. Desarrollas lo que Kant llamaba respeto por la ley moral. Empiezas a sentir una satisfacción profunda, no por conseguir cosas externas, sino por vivir de manera coherente con tu propia dignidad racional. Esta satisfacción es completamente diferente de cualquier placer que hayas experimentado antes. No depende de circunstancias externas, no puede ser quitada por otras personas. No fluctúa basándose en tus éxitos o fracasos en el mundo. Es la satisfacción que viene de saber que estás viviendo de manera auténtica como ser racional libre. Pero déjame ser completamente honesto contigo sobre algo. Al implementar estas estrategias, no va a ser fácil. Vas a enfrentar resistencia, no solo del mundo externo, sino de tu propia mente condicionada. Tienes años
probablemente décadas, de patrones mentales automáticos que van a luchar contra estos nuevos principios racionales. Vas a tener días donde te vas a sentir tentado a abandonar tu contrato kantiano personal, donde te vas a decir que 10 minutos de reflexión son mucho tiempo, donde vas a justificar volver a tus viejos patrones de pensamiento ansioso. En esos momentos, recuerda que estás en una batalla moral, no solo en una batalla psicológica. Estás luchando por recuperar tu derecho natural de nacimiento como ser racional. Estás luchando contra fuerzas que quieren convertirte en un reactor automático en lugar de un pensador autónomo. Estás luchando por algo más importante que simplemente sentirte mejor. Estás luchando por tu dignidad fundamental como ser humano. Y aquí viene la parte que va a darte la motivación que necesitas para perseverar en esta transformación en cada vez que eliges aplicar el imperativo categórico a tus pensamientos, cada vez que implementas el protocolo de pausa soberana, cada vez que cumples con tu contrato kantiano personal. No solo te estás ayudando a ti mismo, estás contribuyendo al mejoramiento moral de la humanidad entera. Porque cuando vives de manera autónoma en lugar de heterónoma, cuando respondes desde la razón en lugar de reaccionar desde el miedo, cuando tratas tu mente con la dignidad que merece, te conviertes en un ejemplo vivo de lo que es posible para la naturaleza humana. Te conviertes en una prueba de que los hombres pueden elevarse por encima de sus circunstancias y vivir según principios universales de razón. Esto significa que tu transformación personal tiene implicaciones morales que van mucho más allá de tu bienestar individual. Cada momento de claridad mental que logras, cada victoria sobre la ansiedad que obtienes, cada decisión autónoma que tomas, envía ondas de posibilidad a través de la red de relaciones humanas que te rodean tu familia. Va a notar que ya no reaccionas automáticamente a las crisis. Tus colegas van a observar que mantienes la calma bajo presión. Tus amigos van a ver que ya no eres víctima de tus propias emociones. Y sin darte cuenta vas a estar enseñando a otros, a través de tu ejemplo, que existe una manera diferente de vivir, pero nada de esto va a suceder por accidente. La transformación kantiana requiere decisión consciente, práctica deliberada y compromiso inquebrantable con principios que van más allá de tus sentimientos momentáneos. Requiere que eleves tu perspectiva desde ¿cómo puedo sentirme mejor? Hasta ¿cómo puedo vivir de manera digna de mi naturaleza racional? Y aquí llegamos al punto donde todo se conecta, donde todas las piezas del rompecabezas kantiano se unen para formar una imagen completa de lo que significa ser un hombre verdaderamente libre de la tiranía de la ansiedad. Porque lo que hemos construido juntos en estos minutos no es simplemente un conjunto de técnicas para sentirte mejor. Es una filosofía completa de vida que va a transformar no solo cómo piensas, sino quién eres en tu esencia más profunda. Repasemos rápidamente esta revolución mental que acabas de aprender. Primero, el imperativo categórico de la mente tranquila te enseñó a filtrar tus pensamientos a través de principios universales de razón, preguntándote si te gustaría que toda la humanidad pensara como estás pensando. Esto convirtió tu mente de un campo de batalla caótico en un tribunal de justicia racional. La autonomía racional contra el caos emocional te mostró la diferencia fundamental entre vivir de manera heterónoma, controlado por fuerzas externas, y vivir de manera autónoma, dirigido por tu propia razón práctica. El protocolo de pausa soberana te dio una herramienta específica para recuperar tu soberanía mental en cualquier momento de crisis ante tercero. El deber para consigo mismo transformó la gestión de tu ansiedad de un proyecto opcional de automayora en un imperativo ético irrenunciable. El contrato kantiano personal te dio una estructura formal para honrar tu responsabilidad moral hacia tu propia mente. Pero ahora quiero que entiendas algo que va más allá de todas estas estrategias individuales. Quiero que veas la imagen completa de lo que acabas de lograr. Has pasado de ser un esclavo reactivo de tus circunstancias a ser el arquitecto consciente de tu propia paz mental. Has dejado de ser víctima de tus pensamientos para convertirte en el legislador soberano de tu propio reino mental. En esta transformación tiene implicaciones que van mucho más allá de simplemente sentirte menos ansioso. Has recuperado algo que la mayoría de los hombres han perdido en el mundo moderno: tu dignidad racional fundamental. Ya no eres un náufrago emocional a la deriva en el océano de las circunstancias. Eres el capitán de tu propio barco mental, navegando según principios que tú mismo has elegido conscientemente. Aquí viene algo que quiero que grabes en tu mente para siempre: los beneficios de vivir según estos principios kantianos no son teóricos ni futuros, son inmediatos y tangibles. Desde este mismo momento, tienes herramientas concretas para transformar cualquier situación de ansiedad en una oportunidad de ejercitar tu soberanía racional la próxima vez que sientas esa familiar sensación de presión en el pecho y esa aceleración del corazón, esa invasión de pensamientos preocupantes.
ya no vas a ser víctima de estos síntomas. Vas a reconocer inmediatamente que algo externo está tratando de secuestrar tu autonomía mental y vas a implementar el protocolo de pausa soberana para recuperar el control la próxima vez que tu mente empiece a generar escenarios catastróficos sobre el futuro. No vas a alimentar automáticamente esos pensamientos. Vas a aplicar el imperativo categórico de la mente tranquila y te vas a preguntar si te gustaría que toda la humanidad pensara de esa manera destructiva. Y cuando tu razón te diga que no, esos pensamientos van a perder inmediatamente su poder sobre ti. En la próxima vez que te sientas tentado a evitar una situación desafiante por miedo, vas a recordar tu contrato kantiano personal y vas a reconocer que tienes el deber moral de actuar desde tu dignidad racional, no desde tus impulsos. Y vas a actuar de manera coherente con quien realmente eres, un ser libre y racional. Pero quiero que sepas algo más. Esta transformación que has iniciado hoy no termina aquí. Es el comienzo de un proceso de desarrollo moral que puede continuar durante toda tu vida. Cada día que practiques estos principios, cada decisión que tomes desde la autonomía en lugar de la heteronomía, cada momento que honres tu dignidad racional, estarás construyendo un carácter más fuerte y una mente más libre. Aquí viene algo hermoso, a medida que continúes aplicando estos principios kantianos, vas a notar que tu relación con la ansiedad cambia de manera fundamental. Ya no va a ser algo que temes, algo que quieres evitar a toda costa, algo que percibes como una amenaza a tu bienestar. La ansiedad se va a convertir en una señal útil que te dice: atención, algo está tratando de controlar tu mente. Es momento de implementar tus principios racionales en lugar de ser tu enemigo. La ansiedad se va a convertir en tu aliado, en un sistema de alerta temprana que te recuerda la necesidad de ejercitar tu soberanía mental. Cada episodio de ansiedad se va a transformar en una oportunidad de práctica, en un gimnasio mental donde puedes fortalecer tus músculos racionales. Esta perspectiva cambia todo, porque significa que ya no necesitas una vida libre de desafíos. Parecía feliz. Ya no necesitas que todas las circunstancias externas cooperen con tus planes para mantener tu paz mental. Tienes los recursos internos para mantener tu dignidad y tu tranquilidad, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor, y quiero que entiendas algo crucial. Esto no es filosofía abstracta. Esto no es teoría académica sin aplicación práctica. Esto es sabiduría viviente que ha liberado mentes humanas durante más de 200 años. Los principios que acabas de aprender han sido probados en las circunstancias más desafiantes, imaginables, por hombres que enfrentaron guerras, persecuciones, pérdidas devastadoras y que encontraron en la filosofía kantiana la fuerza para mantener su dignidad y su paz interior. Ahora tienes acceso a esa misma sabiduría y esa misma fuerza, a esas mismas herramientas que han demostrado su poder transformador a través de generaciones. No estás inventando algo nuevo, estás conectándote con una tradición de excelencia racional que es parte del patrimonio más valioso de la humanidad. Pero como dijo el mismo Kant, la paz perpetua es una idea práctica que nos obliga a trabajar para su realización. Tu paz mental no va a ser el resultado de circunstancias perfectas que nunca van a llegar. Va a ser el resultado de trabajo consciente, deliberado y consistente en la aplicación de principios racionales a tu vida diaria. Esto significa que tienes que tomar una decisión ahora mismo. Puedes ver este contenido como información interesante que tal vez apliques cuando te convenga, o puedes verlo como el mapa del tesoro hacia tu libertad mental que vas a seguir con determinación inquebrantable. Puedes tratarlo como entretenimiento educativo, o puedes tratarlo como el llamado a una revolución personal que va a definir el resto de tu vida. Si estás listo para esa revolución, si estás cansado de ser esclavo de tu propia ansiedad, si quieres recuperar tu derecho de nacimiento como ser racional libre, entonces necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Necesito que escribas la palabra autonomía en los comentarios. No escribas gracias, no escribas que el video estuvo interesante. Escribe específicamente autonomía, porque esa palabra va a ser tu declaración de independencia mental, tu compromiso público con los principios que acabas de aprender. Y si realmente estás comprometido con esta transformación, necesito que te suscribas a este canal ahora mismo, porque vamos a continuar profundizando en estas ideas. Vamos a explorar más aplicaciones prácticas de la filosofía kantiana. Vamos a construir una comunidad de hombres que han decidido vivir según principios racionales en lugar de reaccionar según impulsos emocionales. También necesito que compartas este video con ese amigo que sabes que está luchando con ansiedad, con ese hermano que ha perdido el control de su mente, con ese padre que necesita recuperar su soberanía mental para ser el ejemplo que su familia necesita. Porque la transformación individual siempre es más poderosa cuando se convierte en transformación colectiva. Y dale like a este video, no porque me hagas un favor a mí, sino porque estás votando por un tipo de contenido que eleva la conciencia humana
que respeta la inteligencia de los hombres, que ofrece soluciones reales basadas en principios probados en lugar de promesas vacías y técnicas superficiales. Porque aquí está la verdad final que quiero que te lleves. Ahora acabas de descubrir que tienes un poder que nunca imaginaste que tenías. El poder de ser completamente libre en tu mente, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo externo. El poder de mantener tu dignidad y tu paz bajo cualquier circunstancia. El poder de vivir como el ser racional y libre que siempre has sido en tu esencia más profunda. No permitas que este conocimiento se quede en el nivel de la información. Conviértelo en transformación. No dejes que estos principios se conviertan en una memoria bonita. Hazlos la fundación de una nueva forma de vivir, porque el mundo necesita hombres que vivan desde su autonomía racional. Hombres que no sean víctimas de sus circunstancias. Hombres que demuestren que es posible mantener la dignidad y la paz en medio del caos. Tú puedes ser uno de esos hombres. De hecho, después de lo que acabas de aprender, ya eres uno de esos hombres. Ahora solo necesitas vivir de manera coherente con lo que sabes que es verdad. La paz perpetua de la mente no es un sueño imposible. Es una conquista práctica que está al alcance de tu determinación racional.